Entonces, les acabo de mandar al correo electrónico un pedacito de un artículo, solo la primera hoja del artículo, o sea, les queda cortada para que no tengan la tentación de leerlo todo. Bueno, es que además tampoco hay tiempo. Háganlo por favor individual ustedes, porque la idea de esto es hacer un diagnóstico. Esto no es para calificar ni para nada distinto que yo me haga una idea de cómo están escribiendo, para lo mismo de mirar las necesidades de la clase. Yo lo veo ahorita durante el almuerzo. Entonces les voy a pedir que lean el texto que les mandé al correo, escriban un párrafo que resuma lo leído, y un párrafo adicional sobre el tema. O sea, escriben un párrafo de resumen y un párrafo que interprete, que dialogue. Ahorita algunos de ustedes decían, a mí me gusta escribir primero como el resumen y luego qué pienso yo. No tiene que estar separado, si quieren incluso lo pueden hacer relacionado, pero asegúrense que no solamente resumen, sino que además están dialogando con el autor. Ahorita decíamos que una forma de pertenecer a la comunidad científica, una forma no, la forma privilegiada de pertenecer a una comunidad científica es precisamente esa. Yo resumo lo que dice el autor, lo leo y lo resumo y dialogo con él diciendo pues hasta qué punto, qué me sirve retomar, qué no, cómo lo interpreto, qué agregaría. Y depende, no lo vamos a hacer la última parte de revisar y editar por otro compañero porque no alcanzamos para este ejercicio. Entonces, les repito, leer el texto que les mandé al correo institucional y escribir 2 párrafos en el que resuman, dialoguen e interpreten esa lectura. Yo sé que es difícil porque solo van a leer una página, pero para lo que vamos a hacer, para el ejercicio de diagnóstico está bien. ¿Hay preguntas? Háganlo por favor en el computador para que me lo puedan mandar. Vamos a dejar... Profe, disculpe. Dime. Es que, profe, me escucha. Sí, claro, sí. Es que me sacó ahorita de la el PIN y no escuché lo que su merced estaba explicando. Qué pena. Tranquila, no te preocupes. Al correo institucional les mandé una hojita, una lectura que está cortada, solamente una hojita. Léela y escribes 2 párrafos. Te aseguras que en los párrafos haya un resumen de lo que dice el autor y también el ejercicio de diálogo de ustedes, en el que tú bien sea interpretes, señales puntos de encuentro y desencuentro con el autor, o sea que además de resumir haya como una aportación propia. Y me lo haces en computador y me lo mandan al correo porque yo los voy a leer durante el almuerzo. Bueno, señora. Entonces les voy a pedir que a las 11:20 me lo manden al correo, igual nos quedamos aquí conectados, pero pues se pueden apagar cámara, pues si ustedes escriben con música o no sé cuál es su rutina, a las 11:20 me lo mandan al correo. Señora, ¿alguien me habla? Ok. Entonces voy a ponerlo aquí en el chat. 20, enviar al correo. Elaborar un párrafo, ¿cierto, profe? Sí, aquí están las instrucciones en el Teams, lo proyecté. Un párrafo, son 2 párrafos en total, uno que lo resuma y el otro, aunque lo pueden hacer combinado si quieren, que dialogue, interprete y elabore sobre lo resumido.
y que una argumentación no se da, digamos, de manera fortuita, no es cuestión de inspiración, cuando los asesores a los jurados les digan hace falta sustentar, hace falta argumentar. Bueno, ¿cómo argumentamos? Eso lo vamos a retomar más adelante, pero lo que hemos dicho hasta ahora es un amplio conocimiento del paradigma, pues nos da unas oportunidades de tener ideas sobre cómo argumentar. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del artículo. La estructura del artículo es el guión, digamos, cuando hablo del artículo, es el artículo, el trabajo de grado, el documento que sea que estamos escribiendo. Yo sé que ustedes para el anteproyecto que entregan tienen muchas secciones. Tienen introducción, justificación, creo que ¿tienen ahí a la mano las secciones que deben entregar? ¿Alguien que las lea para yo tenerlas en cuenta? Sí, señora. Ya, permítame. Sí, por favor, gracias para yo. Segundo semestre, taller de línea. Dice que la estructura recomendada, título, bueno, identificación, resúmenes, introducción, problema de investigación, el problema entonces que hable de los antecedentes, de la pregunta, de los objetivos, de la justificación, de los resultados e impactos esperados, un referente teórico en el que se incluye el estado del arte, un marco teórico. Dice que del estado de arte se escogerá las teorías que considere que serán útiles para sustentar el problema y posible solución. Un diseño metodológico que incluye un diseño, un contexto de la investigación, una unidad de análisis y de trabajo, y luego dice organización de actividades, referencias bibliográficas. Perfecto. Y lo que ustedes tienen que presentar el lunes es la metodología y ya tienen el resto. ¿Ustedes ya hicieron estado del arte? Una aproximación. Siempre han sido aproximaciones A. Y posteriormente, pues con el feedback que se recibe, la idea es construir el documento y que se entregará para el mes de agosto y presentar en el coloquio de próximo semestre. Y también, gracias, digo, y también hicieron una aproximación al marco teórico. Sí, señora, hicimos aproximación al marco teórico, así es. ¿Lo hicieron escrito o oral? Escrito. Con revisión de los asesores. Sí, señora. Listo, van avanzando bien. Entonces, para esas primeras secciones que nos leía Diego, ahí estamos hablando de la introducción, la justificación, la descripción o presentación del problema. Entonces, en esta parte es donde vamos a hablar qué tendríamos que tener en cuenta para, ahorita hablemos sobre esto, para esa sección. Entonces, lo primero es que según el paradigma, entonces, repito, cuando hablo de introducción me refiero a esos capítulos introductorios que son relativamente cortos, pero que cuestan mucho. La justificación, por ejemplo, es una sección que a mí siempre me cuesta un montón escribir, y que van introduciendo el anteproyecto o el proyecto y al final el trabajo de grado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Según el paradigma en el que nosotros estamos parados, o sea, si yo estoy parada en un paradigma post-positivista o positivista, donde yo tengo una pregunta de investigación que es de predicción, por ejemplo, si ustedes van a hacer investigación cuantitativa, entonces si es una investigación, por ejemplo, cuantitativa que tiene unas preguntas de predicción, ustedes van a probar un modelo, van a hacer una medición, van a hacer un modelo que les permita predictibilidad de alguna manera, ustedes están en el paradigma del descubrimiento. Allí la pregunta de investigación, habíamos dicho que investigar es responder una pregunta de conocimiento. Cuando nosotros esta pregunta de conocimiento la formulamos desde el paradigma de la predicción y del descubrimiento, esa pregunta entonces es una pregunta que tiende a ser cuantitativa, una pregunta que quiere predecir o quiere medir o quiere describir. En el paradigma interpretativo, o sea, cuando nuestra investigación es más cualitativa,
Se trata de una pregunta que quiere sobre todo comprender una realidad, una dinámica. Es distinto si yo digo, ¿cómo influye la cultura organizacional en la gestión de la sostenibilidad en la organización XYZ? Ahí yo estoy haciendo una pregunta de predicción. Yo quiero mirar cómo una variable incide sobre otra. Cómo la cultura, ciertos aspectos o variables de la cultura organizacional inciden en la gestión de la sostenibilidad. Hay una pregunta de descubrimiento. Distinto sería cuáles son las narrativas que explican la gestión de la comunicación, de la sostenibilidad en una organización o en las organizaciones X. Ahí estoy haciendo una pregunta de interpretación. El estilo de escritura va variando. En el paradigma crítico aquí tenemos más preguntas que buscan cambiar la realidad un poco en el sentido de la lectura que ustedes acaban de hacer, pues el pedacito de lectura que acaban de hacer sobre los estudios organizacionales, porque son preguntas que buscan hacer una crítica, transformar la realidad. Entonces aquí es cómo se transforma la gestión de la sostenibilidad a partir de la cultura organizacional en organizaciones XY. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque según el paradigma epistemológico en el que usted plantea su pregunta de investigación y por lo tanto, según el paradigma epistemológico en el que usted inscribe su investigación, eso implica que el estilo de escritura suyo va a ser distinto. En el paradigma del descubrimiento es un estilo preciso, empírico. Usted no dice... usted usa mediciones, un lenguaje exacto, usted no dice la mayoría, no, usted dice qué porcentaje. Es un estilo empírico. En el estilo interpretativo, su estilo de escritura es más de comprensión. Aquí no importa si usted dice el 75% de las organizaciones, sino que usted escriba cómo son estas organizaciones. Usted puede decir la mayoría de las organizaciones, gran parte de las organizaciones. Aquí usted lo que tiene que hacer es más que todo interpretar, comprender. El estilo de escritura cambia. Y en el paradigma crítico, entonces lo que tenemos es también un estilo que es interpretativo, pero también es creativo. Aquí es donde se puede escribir, por ejemplo, en primera persona. O hay revistas que publican, sobre todo, pues, el campo de la comunicación, que es el que yo más conozco, o en campo de diseño, de las artes, publican instalaciones, videos, relatos, cuentos, incluso poesía, revistas bien indexadas que son resultados de procesos de investigación. Por supuesto que eso no es lo que ustedes van a hacer en la tesis del doctorado, pero lo que quiero mostrar es lo que decíamos ahorita. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en investigación? Finalmente, eso va a depender del paradigma y, como decíamos ahorita, de la pregunta de investigación. Entonces, miremos que el estilo de escritura es distinto según donde esté yo. Vamos a seguir hablando de esto durante el resto de la tarde y de la mañana. Cuando nosotros escribimos la introducción, bien sea el planteamiento del problema o la introducción del trabajo del grado como tal, ¿cómo me dijiste, Diego, que se llamaba el planteamiento del problema en el caso de ustedes? Construcción del problema, ¿cómo se llama? ¿De nombre exacto? Diego, cualquiera. Planteamiento del problema. ¿Planteamiento? Listo. Planteamiento del problema. Entonces, Sí, señora, sí está escrito. Listo. Entonces, en el planteamiento del problema, yo les voy a sugerir una estructura. Ahora, recuerden que lo que les estoy diciendo, esto no es camisa de fuerza. Uno no tiene obligatoriamente que usar esta estructura. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Cómo escoge uno? Bueno, ¿qué es la estructura? La estructura es el orden. Lo que decía Diego ahorita, el guión que yo voy a usar para escribir cada uno de los capítulos del trabajo de grado. La estructura en los términos más simples es el guión, el orden que yo voy a usar para escribir cada uno de los trabajos de grado, de los capítulos del trabajo de grado. A mí me gusta pensar en la estructura como un tejido, porque a mí me gustaba ver cuando mi abuelita tejía, y cuando mi abuelita tejía las colchas, los mantes, tejía todo, ella siempre sabía qué color iba primero, qué lana, qué aguja tenía que usar. Ella no se sentaba ahí a ver qué surgía.
Mi mamá no tejía, sino que cosía, y ella hacía los moldes antes de meterlos a la máquina de coser. ¿Qué significa? Que yo pienso antes, un poco el ejemplo que les decía ahorita, si vamos a hacer un sancocho, bueno, ¿qué hago primero? Pongo a hervir el agua, saco la carne, pico el plátano. Es que antes de escribir, yo ya sé que voy a escribir. Antes de tejer, yo ya sé qué hilo, qué color, cómo va a quedar la colcha. Antes de coser el pantalón, yo ya sé dónde van en los bolsillos, cómo tengo que cortar la tela. El arquitecto, antes hace sus planos, sus dibujos. Yo, evidentemente no sé nada de arquitectura, pero no me pone a construir así a ver qué le sale. En la investigación es lo mismo y en la escritura también. Uno de los bloqueos, porque no es la única razón, una de las razones por las que hay bloqueo en la escritura, es porque yo digo, listo, no, ya leí un montón, yo ya leí todo lo que hay que saber de sostenibilidad, todos los conceptos, los tengo claros, la otra vez se los expliqué a mi tutor y me dijo que ya manejaba el concepto, yo estoy lista para sentarme a escribir, entonces abro el documento en Word y pongo título sostenibilidad, y empiezo, la sostenibilidad es, y lo escribo en un párrafo y luego no sé cómo seguir, o ni siquiera sé cómo empezar. El haber leído mucho no implica que yo ya estoy lista para escribir. Son dos procesos distintos, y lo hablábamos ahorita a partir del comentario de Marcia. Nosotros tenemos dos cosas distintas. Una cosa es leer, y la lectura nos da comprensión de los conceptos, por supuesto, pero la otra es planear, y algunos de ustedes hablaron mucho de la planeación. Yo hago planeación en mi trabajo, ustedes muchos están formados en esto. Entonces ustedes son administradores, ingenieros, o sea, tienen el chip. Hay que aplicar ese chip aquí, hay que hacer una planeación de la escritura. Y la planeación de la escritura, Diego nos acercó el cuaderno para mostrarnos, es así, y entre más específica mejor. Eso es una estructura. Una estructura es qué orden voy a seguir, que es primero un orden general y luego un orden súper específico. Mis estructuras son súper detalladas, súper detalladas. Yo antes de sentarme a escribir, ya sé más o menos qué autor voy a citar en qué parte, dónde voy a poner tal idea, porque eso me da la tranquilidad de que cuando yo me siente a escribir solamente tengo que cumplir el guión. Entonces yo digo, listo, el sábado voy a hacer la primera parte del guión, el domingo la segunda, y son 15 partes y me voy dividiendo, pero tengo un guión. Un guión es una planificación de la escritura. Ahora, hago otra salvedad. Hay personas que no escriben así, porque así como he dicho que en la investigación todo se puede, en la escritura también. Yo tenía una compañera en el doctorado que se sentaba a escribir sin tener ni idea de qué iba a escribir, y escribía un artículo, 20 páginas, y cuando terminaba de escribir, de ahí decía, yo saco de ahí el guión y reescribo. Yo me quito el sombrero, porque escribirlo 2 veces, ¿quién era de ustedes ahorita que hablaba de tantos borradores y tantas entregas que hay que hacer? O sea, ojalá tuviéramos el tiempo para hacerlo así. Pero a lo que me refiero es que ella, y tenía una escritura excelente, ella decía, yo no puedo escribir de otra manera que no sea, escribo lo que se me ocurre como pienso, ahí sí, el primer borrador escribo, y cuando ya terminé las 20 páginas, ahí sí transformo eso en escritura, le doy un nuevo orden. Esos son estilos. Hay personas que dicen, bueno, mi estructura es un cuadro sinóptico. Hay personas que lo hacen con dibujitos. Cada uno de nosotros tiene un estilo, así como hay unos que dicen, yo escribo en completo silencio, yo escribo con música, yo escribo de día, yo escribo de noche, yo escribo en el celular mientras estoy en un trancón. Todos tenemos dinámicas distintas. Lo mismo con las estructuras y los guiones. Ustedes tienen que buscar cuál es la que más les funciona a ustedes. Yo les voy a mostrar las que han funcionado para mí y para muchos de mis asesorados. Entonces, una primera elemento en la definición de la estructura es, bueno, ¿cómo voy a escribir? En periodismo hay una cosa que se llama la pirámide invertida. La pirámide invertida es que se va de lo más importante primero y de lo general a lo específico, y se va yendo al específico, porque el lector en periodismo puede que no se lea, en un artículo periodístico, por ejemplo, no necesariamente se lee toda la noticia, se lee los primeros párrafos. Si le interesa mucho, sigue bajando, que son los detalles, pero la información se le da desde el principio. Por eso se llama pirámide invertida, porque es un triángulo al revés. Yo recomiendo
que el planteamiento del problema, la introducción, estos capítulos introductorios, podríamos escribirlos usando una estructura de pirámide invertida. ¿Qué significa una estructura de pirámide invertida? Que yo cuento primero lo más general y voy bajando. Entonces empiezo contando mi gran tema de investigación. Entonces empiezo hablando de la importancia de la sostenibilidad del medio ambiente en las organizaciones de hoy. Eso es un tema enorme. Y luego bajo y luego digo, bueno, dentro de la sostenibilidad hay tantas necesidades. Se habla mucho de la sostenibilidad organizacional, que es aquella que tiene que ver con el cuidado de los empleados. Y voy bajando a mi planteamiento del problema, pensando en el planteamiento, en el cuidado de los empleados. Esta investigación se pregunta cómo ha sido la gestión de la sostenibilidad organizacional en tiempos de pospandemia y trabajo remoto. Y luego bajo a las preguntas. ¿Cómo decido yo? Y esto es lo que les he pedido, de esas ideas que hay que subrayar en rojo o escribir en negrilla y con letra más grande. ¿Cómo decido yo cuál es la estructura o cuál es el orden que le doy a mi investigación? Pensando no en mí, pensando en el lector. ¿Cómo le va a quedar más claro al lector lo que yo voy a hacer? Empiezo por el gran tema y luego bajo aquí o bajo por aquí, luego pongo esto, luego pongo lo otro. Siempre es pensando en el lector, no pensando en ustedes, en listo, como yo ya tengo claro, como todavía me falta la pregunta, esa la dejo para el final. No, esto no es pensando en lo que a usted le quede fácil, lo que lleve o no, sino que, alguien me está solicitando, sino que esto se hace, se decide pensando en el lector. Resulta que yo voy a trabajar un concepto, ustedes hablaban ahorita, Milton y Diego, de los cambios de paradigma, de los nuevos temas. Listo, yo voy a trabajar un concepto que es súper nuevo, apenas se está empezando a definir. Yo debería empezar desde el primer renglón definiendo el concepto, porque si no, no van a saber qué es. Mientras que si estoy trabajando, no sé, sostenibilidad, pues es un concepto muy amplio y muy discutido. Entonces, yo les doy esta idea de la pirámide invertida como un planteamiento general, pero siempre tengan presente que la estructura la decimos pensando en el lector. Ustedes piensan que son profesores y muchos de ustedes son profesores o han sido profesores. Cuando uno dice, ¿cómo le explico esto al estudiante? ¿Cómo le enseño a dividir al estudiante? Primero le tengo que enseñar a restar. Primero le voy a enseñar con este jueguito. Primero hay que pensar didácticamente, porque cuando nos obligamos a pensar didácticamente, en el fondo nos estamos obligando a ser muy claros. Y eso es lo que necesita un jurado, claridad. Entonces, esta es como la gran estructura que se propone para estos primeros capítulos. Cuando estamos escribiendo cada una de las secciones, ¿qué es importante tener en cuenta? Hay que presentar el fenómeno o contexto del estudio de manera atractiva. Esto es un gancho. Suponga que usted está escribiendo la tesis de su doctorado, de su tesis doctoral. Entonces yo la estoy escribiendo y yo empiezo así. Habermas, 1977, plantea que la acción comunicativa es fundamental para la interacción en la esfera pública, donde las personas parten de sus imaginarios para llegar a supuestos comunes. Eso es como listo. Me empezaron con el autor, la cita. ¿Qué me están diciendo a mí como lector? Concéntrese pues, mijita, que ya estamos aquí. Como cuando a uno lo llevan y lo tiran a la piscina. Vale, pues, de una para la otra cosa es cuando uno lo llevan a la piscina y uno primero baja por la escalera, mete el pie, está muy fría, poco a poco va bajando. Es distinto empezar una tesis así a empezar. Después de la pandemia, los trabajadores tuvieron oportunidad de escoger sus modalidades de trabajo. Así, después de, no sé, 3 meses de encierro en que los trabajadores organizaron su rutina, mezclando la vida cotidiana con la vida laboral, en época de la pospandemia, los trabajadores ahora reparten días a los que van a la oficina, socializan, interactúan con los compañeros, y otros de trabajo remoto donde adelantan tareas de tipo más individual.
Estas dinámicas de trabajo han hecho que se produzcan diferentes formas de socialización, lo que Habermas considera un acto de habla en la esfera pública. Miren que estoy contando, llegando a lo mismo de dos formas distintas. Es como irse a un lugar por carretera destapada y el otro por carretera super pavimentada. Entonces, claro, por un lado, Habermas desde el principio mete hacia la piscina y ya, lo que fue, de una vez. Hay personas que dicen mejor de una vez. Yo no me meto por poquitos, yo de una vez. Hay otras que yo voy mostrándole el contexto al lector. No todos los trabajos se prestan para todos los estilos de escritura, por eso la diapositiva con la que yo inicié fue esta de acá. Depende de qué paradigma estamos y cómo voy a escribir yo y cuál es el estilo. Pero siempre piensen en el lector. Ustedes la tienen clarísimo y están cansados ya de su tema, y eso que apenas es el primer año. Ustedes ya saben su tema de sobra, pero sus lectores no, entonces al lector hay que llevarlo paso a paso. Bueno, Adriana va a estudiar la sostenibilidad organizacional y parece que lo va a estudiar en la pospandemia porque me está hablando de la pospandemia, pero hay escritos donde le explican a uno todo el tema y 5 páginas más adelante le hablan del dónde lo van a mirar. Hay un concepto que yo quiero que diferenciemos porque nos va a servir mucho y es la diferencia entre el objeto de estudio y el cuerpo de investigación. Estos son conceptos que los autores llaman de distinta forma, pero a mí me parece que es una categoría que puede servirnos. Objeto de estudio y cuerpo de investigación. El objeto de estudio es el problema teórico que yo voy a mirar, es el problema, el concepto que yo voy a mirar, el problema que voy a tratar de solucionar, el concepto. Y el cuerpo de investigación es el dónde lo voy a mirar. Entonces, repito, el objeto de estudio es ese concepto, es el problema. El cuerpo de investigación es dónde lo voy a mirar. En el ejemplo que les he ido diciendo, mi objeto de estudio es la gestión de la sostenibilidad organizacional. Ese es el concepto, ahí es donde yo busco los autores que me dicen, hay tales teorías de la sostenibilidad, son estas y estas, se dividen así y así. Ahí busco las teorías, ese es el objeto de estudio. El cuerpo de investigación es donde lo miro. Yo voy a mirar la gestión de la sostenibilidad en la pospandemia, en la pandemia, en las organizaciones con ánimo de lucro, en las organizaciones públicas del distrito no sé dónde, en las organizaciones del sector minero. El cuerpo de estudio es donde lo miro yo. Cuando yo estoy escribiendo estos primeros capítulos introductorios es muy importante que yo equilibre, porque yo he visto estudiantes que me presentan borradores y todo es el cuerpo de investigación. Y yo digo, bueno, entonces no sé, el cuerpo de investigación es la pospandemia. Y hablan de la pandemia y tercera página y todavía van en la pandemia, la pospandemia y siguen las páginas y yo soy como, Dios mío. O sea, sí, ya entendí, pero ¿qué vas a mirar en la pandemia? Y por allá al final, por lo tanto es importante mirar la gestión de la sostenibilidad en la pandemia porque la sostenibilidad es uno de los temas más importantes ahora que el medio ambiente y el planeta, punto. Yo soy como... Y hay que equilibrar. Si en una película el protagonista es Brad Pitt, el protagonista tiene que salir más que los actores secundarios. El protagonista de sus trabajos de grado es el objeto de estudio. Ese es su protagonista. No, perdón, es que... Ay, ¿Marcia? Sí, señora, aquí. Aquí te escucho, es que señora. Quisiera volver a aterrizar esa diferenciación que estás haciendo sobre objetivo y el cuerpo. ¿Cuál es el objetivo de estudio y el otro? Objeto de estudio. El objeto de estudio es ese tema o problema que tú estudias. El objeto de estudio es ese tema que tú estudias. En el ejemplo que estamos viendo es el tema de la sostenibilidad. Y ahí buscar las teorías, los autores, todo. Ese es tu plato fuerte. Eso es lo que tú vas a ser experta en sostenibilidad. Y el cuerpo de investigación es donde vas a mirar tu objeto de estudio. Entonces tú dices, listo, el cuerpo de investigación es el dónde.
Entonces tú dices, listo, el cuerpo de investigación yo lo voy a mirar en las organizaciones públicas educativas del municipio de Chocontá. O yo voy a mirar la gestión de la sostenibilidad organizacional en las organizaciones del sector cosmético y belleza. O yo voy a mirarlas en la pospandemia. O yo voy a mirar en donde tú decides. Entonces lo que estamos diciendo es que hay que ser muy conscientes de cuál es el protagonista. El protagonista de nuestro trabajo de grado es nuestro objeto de estudio. Y así como cuando uno dice, ay, no, pues voy a verme esa película porque sale Brad Pitt y Can Bizcocho, me encanta, es el protagonista. Y que solo salga 2 minutos, uno dice, bueno, pero entonces no es el protagonista. Eso pasa mucho en trabajos de grado, muchos que yo he leído, que hablan mucho del cuerpo de investigación y un poquito al final del objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio es el protagonista. Por supuesto que el cuerpo de investigación también hay que hablar, pero como es más fácil hablar del cuerpo de investigación porque es el contexto y es más concreto, mientras que el objeto de estudio es más abstracto y requiere más conocimiento de las teorías, muchas veces se le da más despliegue al primero que al segundo, pero entonces aquí hay que verlo. Por eso cuando hablaba de presentación de un fenómeno contexto, nosotros podemos empezar a describir el contexto de manera atractiva, que engancha al lector. En la pandemia los empleados no se bañaban, tenían sus propios horarios, no perdían el tiempo en desplazamientos, en contaminación, esto mejoró su calidad de vida, la sostenibilidad organizacional tiene que ver con ese mejoramiento, pero que no se nos vaya a la mano hablando del cuerpo de investigación por hacerlo atractivo. ¿Sí soy clara, Marcia, con esta diferencia entre el objeto de estudio y el cuerpo de investigación? Sí, súper, muchas gracias. Listo, perfecto. Doctora, una consulta. Entonces, Claro. significa que nosotros tenemos que iniciar es contextualizando el cuerpo de investigación en la introducción. Cualquiera de los... No, entonces la respuesta Cualquiera puede arrancar. Yo puedo arrancar el contexto con el cuerpo o puedo arrancar con el objeto de estudio. Lo importante es que no estos dos elementos son los que me dan esa forma dentro de ese planteamiento, esa problemática en la investigación, sí, o ese planteamiento del problema. Exacto. Ustedes, yo no sé si se vieron hace mucho tiempo una película, yo soy muy vieja, que se llama Mi pobre angelito, que dejaban al niño en la casa, se les olvidaba. Esto pasa en investigaciones. No es que sea vieja, lo que pasa es que la película es tan clásica que la suenan y las generaciones se la van a ver. Me gusta más clásica. Los papás se van de viaje y olvidan a uno de los hijos. Uno se le puede olvidar el muchachito, o sea, a uno no se le puede olvidar un concepto, un objeto de estudio, un cuerpo de investigación, y eso pasa, o sea, yo se los digo porque es frecuente. ¿Por cuál empiezas tú? ¿Cómo decides tú por cuál empiezo? Lo mismo que les voy a contestar en todo, ustedes dirán, no, pues Adriana, para todo contesta lo mismo. ¿Cómo va a ser más claro para el lector? Es más claro para el lector, lo engancho más, va a entender mejor si yo empiezo por el objeto de estudio o si empiezo por el cuerpo de investigación. No voy a empezar por el objeto de estudio porque yo estoy analizando un problema de analítica de datos, un fenómeno que quiero que él entienda para que luego vea qué es lo que voy a estudiar ahí. No voy a empezar por el concepto porque el concepto, ustedes pueden empezar por donde quieran, pero tienen que asegurarse que no se les olvide alguno de los dos, porque es que como uno lo tiene claro, uno se le olvida, uno ya sabe, obvio que yo estoy estudiando esto en la pospandemia, entonces como que se le olvida ponerlo. Siempre el chip del lector, ustedes escriben para el lector. Y hay que especificar lo que es la casilla en gris, especificación de un tema, problema de investigación relacionado con el fenómeno o el contexto. Yo no hago un párrafo que hable de la pospandemia y luego otro párrafo que hable de sostenibilidad organizacional. Este error es súper frecuente. Y Álvaro, cuando se presentó, habló del hilo conductor. Es el hilo conductor. No puede suceder que yo ponga un párrafo, todo lo de la pospandemia, hermoso. Siguiente párrafo, sostenibilidad. Y no hice la relación entre los dos párrafos, entonces el lector, ¿cómo va a saber? Yo lo tengo claro, yo estoy estudiando sostenibilidad en la pospandemia, clarísimo, pero mi lector no. Yo al lector le tengo que hacer la tarea. Cuando yo les digo a ustedes, piensen en el lector, lo que les estoy diciendo es, hagan la tarea para el lector. Ustedes son los que tienen que hacer la relación, no el lector. A ustedes les ha pasado, a todos nos ha pasado, que uno lee unos autores que uno dice, pero ¿qué quiere decir? No entiendo por qué se enreda la vida, por qué no le escribe claramente.
Hay unos autores franceses, filósofos, que adrede escriben enredadísimo para que uno se tenga que quemar las neuronas. Yo me acuerdo leyendo en el doctorado de Derrida 3 veces un párrafo, no era porque redactara mal, estaba bien redactado, pero era enredado. Uno cuando es estudiante no se puede dar el lujo de ser enredado, se lo cobra el jurado. Derrida sí, porque es famoso y ya pues, ¿qué se le da en la vida? Pero nosotros no podemos darnos el lujo de ser enredados. Nosotros tenemos que hacerle la tarea al lector. Yo tengo que hacer la relación, mantener el hilo conductor. Una de las cosas más difíciles cuando escribimos es tejer los párrafos, que es lo que hablaba Álvaro del hilo conductor. Yo no pongo un párrafo de un tema, otro párrafo de otro tema, otro párrafo de otro tema y el lector que haga la relación. No, yo tengo que hacer la relación para el lector. Todo lo tengo que decir yo. El lector tiene que leer eso como una seda. Él no tiene que enredarse, no lo vamos a llevar a una selva. Todo tiene que fluir. Por eso decimos que vamos tejiendo, vamos relacionando. Yo me acuerdo de mi abuelita que tejía, ella combinaba colores en la colcha, pero los combinaba haciendo transiciones, teniendo un patrón, un estilo. Cuando escriban la justificación, que es lo que tenemos en amarillo, aquí es donde estamos hablando de la novedad, la utilidad, la necesidad. Y, que es otro de los capítulos introductorios. ¿Qué es difícil acá? O difícil no, ¿qué es clave acá? Bueno, para mí es difícil. Yo siempre tuve problemas con las justificaciones. Los profesores me devolvían los trabajos y me decían, Adriana, hay que mejorar la justificación. Pero Dios mío, ¿qué más quieren que haga? La justificación es difícil porque si bien todo es un lenguaje académico, todo es un lenguaje académico, esto es una tesis de doctorado y algunos colegas no estarán de acuerdo con lo que yo voy a decir, igual lo voy a decir. La justificación es el lugar donde yo vendo, y a algunos les parece horroroso usar la palabra venta porque el lenguaje comercial es el lenguaje académico, pero la justificación yo lo considero es el lugar donde yo vendo la necesidad de hacer mi investigación. ¿Qué quiere decir yo vendo? Yo quiero estudiar las prácticas de sostenibilidad organizacional en la pospandemia, cómo la pandemia transformó la forma como cuidamos al empleado y hacemos que el empleado quiera estar aquí, trabajar y se quede y no renuncie. ¿Cómo justifico yo la necesidad de hacer esta investigación? Eso lo hago en la justificación y es un poco vender mi idea. Cuando uno está trabajando en proyectos, y algunos de ustedes me dijeron que trabajaban en proyectos y escribían proyectos, uno tiene que justificar para que le financien. Entonces uno dice, mire, financiame este proyecto por A, B y C. Ahí está justificando para que le den a uno el dinero para hacerlo. En una tesis de doctorado, pues a ustedes no les van a dar plata, ustedes lo saben, pero ¿qué es lo que ustedes están vendiendo? Que el jurado diga, ve, esa investigación sí es necesaria, esa investigación sí es importante, sí es meritorio, sí es necesario que la haga y que consiga su título de doctor con esta investigación. Es muy importante. Y a mí, ¿por qué me cuesta tanto escribir las justificaciones? Porque yo soy mala como convenciendo sobre la necesidad de hacer un estudio. Aquí el lenguaje es muy persuasivo, la justificación, el lenguaje es muy persuasivo. Entonces algunos brincan y dicen, pero ¿cómo que persuasivo? Si el discurso persuasivo es engañoso, esto no es un discurso político. No, yo sé, pero no entendamos la persuasión como un discurso engañoso. Entendamos la persuasión como un discurso convincente. Tenemos que ser convincentes con el lector y para ser convincente lo primero es ser claro y lo segundo es darle argumentos. ¿De dónde saco yo los argumentos para decirle al lector o a mi jurado, mire, esta investigación es importante, tenemos que estudiar la sostenibilidad de los empleados? ¿De dónde saco yo los argumentos? Yo los saco del paradigma y del contexto. Entonces, repito, ¿de dónde salen los argumentos cuando yo estoy escribiendo una justificación? Y con esta idea cerramos porque hay que ir a almorzar y ya se tienen que ir al simulacro los compañeros. ¿De dónde saco los argumentos? Del paradigma. Yo los argumentos no me los invento. Yo no espero a que la musa me convenza. ¿Y por qué será que esto es importante? No. Yo voy y leo los artículos. Y resulta que en un artículo que yo leí, que es lo que decía Jennifer de lo difícil que es el vacío, en un artículo que yo leí,
el autor dice, es necesario estudiar mejor la sostenibilidad, ya no medioambiental, sino en el interior de las organizaciones. Entonces yo subrayo esa frase, le doy un beso al autor que escribió porque me está dando un argumento para yo justificar mi estudio. Cuando uno encuentra esas frasecitas, eso hay que guardarlo, eso luego se pierde. Entonces repito, ¿de dónde salen los argumentos para justificar el porqué del estudio? Salen primero de los paradigmas, o sea, de los artículos. Yo me voy en el artículo de este señor, dijo, futuras investigaciones deberían abordar la sostenibilidad ya no en el medio ambiente, sino en las organizaciones. Yo corto y pego, lo pongo entre comillas y cito. Como expresa Zárate 2020, es importante, y empiezo. ¿Qué quiere decir eso? Miren, no lo dice Adriana, lo dijo Zárate en una investigación. No es solamente Adriana la que dice hay que investigar la sostenibilidad, porque ¿quién es Adriana? No, lo dijo Zárate y lo dijo fulanito. Por eso hay que leer, por eso hay que entrar en el paradigma, porque yo no puedo de la topa tolondra decir, no, este tema es muy importante, porque hoy en día todos hablan de sostenibilidad. Por favor, no pongan ese argumento de hoy en día todos hablan de actualmente. Hay dos cosas horrorosas para escribir, perdónenme que use el adjetivo horroroso, se me sale el manizaleño, aquí. Desde principios de la humanidad y en la actualidad todos hablan o en la actualidad todos discuten, esos son lugares comunes que no podemos tener una tesis de doctorado. Entonces nosotros no podemos decir vamos a estudiar la sostenibilidad porque en la actualidad del medio ambiente todos hablan del medio ambiente, no, dame más. O sea, tú no puedes, ese no puede ser tu argumento. Entonces, listo, ¿de dónde lo saco? De los paradigmas, o sea, de los artículos, y segundo, del contexto. Yo voy y leo en la prensa, en el contexto, que en la pospandemia las renuncias a los trabajos aumentaron en un 30% en América Latina. Listo, tengo una cifra. Teniendo en cuenta que las renuncias, lo que se llamó el quiet quitting, aumentaron un 30% en América Latina después de la pandemia, esta investigación busca analizar cómo las organizaciones pueden trabajar en la sostenibilidad para retener el talento y evitar la renuncia. ¿De dónde estoy argumentando? Del contexto y del paradigma. Este es un seminario de argumentación y es importante que sepamos argumentar las justificaciones. La justificación no es, ay, pero ya no sé qué más decir porque esto es importante. Ustedes no se tienen que reventar la cabeza pensando. Ayúdense de los autores que están en el paradigma, ayúdense de las cifras del contexto para poder argumentar su estudio. Les propongo, para ser muy organizados con el tiempo, que paremos aquí. Retomamos después del almuerzo a la 1:00 p.m. Y con este tema. Diego, adelante. Sí, es que ahí en lo que tú dices, pues choca un poco de pronto con orientaciones desde taller de línea, donde lo primero que nos dijeron, no queremos aquí un contexto largo que nos empiecen a hablar del café y por qué el café y por qué el huila y por qué, ¿sí? Entonces ese contexto, ¿de qué forma lo planteamos? No es el contexto, aquí no es el contexto. Okay. Cuando yo hablo, porque ahorita estoy solamente en la justificación, que es la amarillita, aquí no se trata de poner todo el contexto de la pospandemia, el café, no. Aquí vas a poner la cifra que tú quieres decir del café para argumentar lo que tú quieres decir. Me voy a inventar cualquier cosa. Teniendo en cuenta que el consumo del café se ha incrementado en un 20% en los últimos 5 años, este trabajo de grado busca analizar las dinámicas de producción de café. Sin el contexto. Tú sacas la perlita, esa joyita, ese diamantico que está brillando, y el contexto lo pones en los antecedentes, en la introducción, en otro lugar. Pero aquí sacas esa frase que tú dices, este es el dato del que yo me voy a pegar. Correcto, porque ahí sí estoy de acuerdo, Diego, con lo que dices y con lo que... Cuando yo veo justificaciones de 3 páginas me empieza a dar como un soponcio, porque yo digo, pero no me metan en la justificación lo que es de otras secciones. En la justificación dígame por qué esto es importante. Y para decírmelo, lo que pasa es que yo soy de escritura concisa. Para mí en una página está bien, pero yo tengo colegas que dicen, pero ¿cómo va a ser de una página? No, yo soy súper concisa, a mí me gustan las cosas cortas, al grano, y se puede decir poco. Pero sí, Diego, estamos sintonizados, completamente de acuerdo contigo. Aquí no es el contexto completo, ese va en las secciones previas.
Muchas Sí, gracias. o retiro la reunión que ya porque Claro, Jorge Vivares claro. abrió la sala. Listo, sí, es que te escuché cortado. Sí, señor. Igual nos vemos entonces en una hora exacta, nos vemos a la 1:01. Vamos a ponerlo aquí en el chat para no robarles un minuto de almuerzo. Bueno, señor, gracias. Buen provecho y buen simulacro. Gracias, Vamos a ver compañero. qué Buen alcanzamos provecho. a cocinar en una hora. A cocinar en una hora. Huevito y arroz. Chao. Arroz con huevo, arroz Nos con toca el atún. estilo Masterchef. Chao, ya nos vemos.